el análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Muy buenos días a todos y continuamos con el análisis de la realidad colombiana a la distancia, pero sin perder el rastro del país que nos vio nacer. Y por supuesto, como les había prometido la semana pasada, venimos con la segunda parte de los hechos acaecidos en la semana de agosto pasada, la semana pasada. Viernes 16 de agosto, 8 de la mañana, se destapa una nueva noticia en Colombia, que obviamente por más que queramos evitarlo, esto no deja de ser noticia. El señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. El titular suena fuerte, suena noticioso, suena... Bueno, en fin, o sea, una de esos tsunamis que suelen ocurrir en Colombia. Pero tenemos que tomar en cuenta, y me abstuve de pronunciarme la semana pasada, en razón a que el año pasado, en julio, no recuerdo la fecha exacta en ese momento, julio 2018, ocurrió exactamente lo mismo. Recién posesionado el señor senador Álvaro Uribe, expresidente y senador de la República, la Corte Suprema de Justicia emitió un auto en el cual lo llamaba a indagatoria, o sea, para que explique el porqué o explique su defensa o se defienda sobre la acusación que pesa sobre él en un cargo por presunto soborno y falsificación de testigos. Pero resulta que el año pasado el señor Uribe hizo dos cosas o tres cosas. La primera, él se posesionó como senador y, tomando en cuenta el llamado de la Corte Suprema de Justicia para indagatoria, le envió una carta al indignísimo presidente del Senado, Ernesto Macías, por supuesto del mismo partido, en el cual le indica que quería renunciar al Senado porque el llamado de la Corte y defenderse de la misma, diciendo senador, era una afrenta a su honor. Fue lo que dijo en su cuenta de Twitter, eso no lo estoy inventando yo. Todos festejábamos quienes de pronto no estamos de acuerdo con las conductas poco transparentes del señor expresidente de la República. Lo aprobamos y dijimos, oiga, pues bien, se renunció, se fue, y que se defienda. A los 3 días el hombre reculó. ¿Qué pasó acá? Primero, logró lo que él quería, hacerse llamar, hacerse nombrar, no perder vigencia. Entonces esto es una estrategia comunicativa, a él no se le escapa ni un solo detalle, él leía muy delgadito y no se le escapa ni un solo detalle. Entonces, ¿qué dijo? Renuncio para que todos hablen de mi renuncia. Luego me echo para atrás para que todos hablen de mi reculación, para que vean que yo me eché para atrás, pero siguen hablando de mí. Después de haber reculado a través de la carta, una nueva carta enviada a Ernesto Macías, hizo una rueda de prensa donde era yo con yo. Las preguntas las dirigía a él y las preguntas incómodas, por supuesto, las salteaba o controvertía a los periodistas con grosería, con altanería y con su ya estilo característico de siguiente pregunta de periodista. Entonces había que preguntarle cosas que le gustaran a él. Otra maniobra dilatoria que el señor Uribe hizo fue recusar a los magistrados, al señor José Luis Barceló, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es decir, presidente para ese entonces del órgano judicial colombiano, indicando que, según su testimonio, el señor Barceló, el doctor Barceló, ya se había pronunciado sobre su proceso, lo que lo inhabilitaba para seguir la investigación del mismo por presunta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Imaginen ustedes los cargos, y estos son solo 2 o 3 cargos de los miles de cargos que reposan contra el señor Uribe en la Corte Suprema de Justicia, los cuales reposan el sueño de los justos gracias al cartel de la toga, de lo cual hablaremos en una editorial posterior. Perdón. Pues hombre, el señor Barceló tuvo que atender esa recusación. La recusación se fue a favor del señor Uribe, pero eso hizo que transcurrieran muchos meses y meses. Llegó septiembre, por supuesto la indagatoria había sido cancelada gracias a esa maniobra dilatoria de los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana. Grandes enemigos en otros estrados, pero grandes amigos defendiendo a este señor. En el mes de marzo, el periodista Daniel Coronel destapó una columna impresionante en la cual indica que una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana,
fue y es magistrada militar. Esto significa que era, aparte de magistrada, o al tiempo que magistrada, juez del sistema acusatorio penal militar. Al destaparse esta perla, Daniel Coronel denunció que la señora Lombana, magistrada actual de la Corte Suprema de Justicia, era indigna de la investigación a Álvaro Uribe porque fue subalterna del señor Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe. Ella fue subalterna haciendo una presunta práctica, pero fue subalterna y casualmente el detalle fue omitido en su hoja de vida. Pues el señor Coronel, en su columna de semana, destapó este hecho gravísimo para la democracia colombiana y para la independencia judicial. A los 2 días, el senador Iván Cepeda, quien es una de las víctimas del proceso y quien fue por el cual se inició esta investigación, recusó a la magistrada penal Cristina Lombana. Al recusar la magistrada, pues obviamente tenía que resolverse el recurso de recusación y otra vez más tiempo. Entonces, obviamente aquí hubo de todos los ingredientes y de todos los talantes. La recusación contra la magistrada Lombana, terminó por ser aceptada y la investigación la tomó el magistrado César Augusto Reyes. La investigación fue tomada por orden alfabético por este magistrado, quien naturalmente tenía que enterarse en la magistrada Lombana apartarse de los procesos contra el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El magistrado César Augusto Reyes tomó esta investigación en el mes de mayo y hasta el día 16 de agosto liberó la orden, el llamado a indagatoria al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe, en un hecho sin precedentes en Colombia. Primer presidente o expresidente llamado a la Corte Suprema de Justicia a brindar testimonio sobre una investigación que pesa en su contra. Una de las múltiples que pesan en su contra, pero esta por lo menos tuvo eso. No me pronuncié sobre este tema, dado que uno sabe cuáles son las maniobras dilatorias que él hace buscando recusar, y por ahora eso no ha sucedido. Por esa razón opté por contarles y analizar el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe. ¿De dónde viene esta acusación de fraude procesal, presunto soborno y presunta manipulación de testigos? Porque, ojo, eso no ha sido demostrado por la justicia y yo no puedo hablar de una manipulación de testigos, sino de presunta manipulación de testigos, hasta que la justicia no se pronuncie de fondo. En el año 2014, el senador Iván Cepeda hizo un debate sobre la parapolítica, sobre los grupos paramilitares, la conformación de los mismos, y denunció, según su testimonio, que en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de los hermanos Uribe Vélez, Álvaro y Santiago, se empezaron a gestar los actuales grupos paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto según bajo testimonio del padre de Juan Guillermo Monsalve. Juan Guillermo Monsalve es un preso que es paramilitar, hijo del mayordomo o exmayordomo de esta hacienda Guacharacas, quien indicó e indica en su testimonio que Álvaro Uribe lo ha estado buscando mediante maniobras por abogados amigos suyos. Por ejemplo, el abogado Diego Cadena, quien lo ha estado llamando a la cárcel, visitando a la cárcel, mandando emisarios, ofreciéndole mejores condiciones de prisión, y todo eso con tal de que se retracte contra lo que dijo de Álvaro Uribe. Juan Guillermo Monsalve declaró que Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Juan Guillermo Villegas, quien es socio de sus negocios, generaron estos grupos paramilitares, estos grupos de terror que mataron muchos campesinos inocentes, muchos sindicalistas que por haberse robado unas reses allí. Juan Guillermo Monsalve ha indicado que ha empezado a ser perseguido, que ha empezado a ser amenazado, que en la cárcel corre peligro su vida, dado que el señor Álvaro Uribe, el representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada, el abogado Diego Cadena han estado buscando su testimonio para que se retracte. También están buscando el testimonio de El Tuzo Sierra, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos, que están buscando que él se retracte para que diga que Álvaro Uribe no tiene nada que ver, que la conformación de los grupos paramilitares no son de él. Y bueno, en fin. Entonces el señor Uribe, en el 2014, acusó al senador Iván Cepeda por estar supuestamente manipulando testigos para que declaren en contra de Uribe. La Corte Suprema de Justicia en el año 2016 emitió un auto en el cual indicó que Iván Cepeda es inocente y archivó la investigación contra él y más bien empezó a abrir una investigación legal contra el senador y expresidente Álvaro Uribe.
Después de esto se ordenó la práctica de unas interceptaciones legales a su línea telefónica, las cuales arrojaron como resultado que Álvaro Uribe sabía que estaba siendo interceptado, Juan Guillermo Villegas hablaba con él, que se tomaron un café en tal parte, pero misteriosamente de la Sala Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, de donde se toman las interceptaciones a quienes ordenen las autoridades judiciales, desaparecieron unas grabaciones que comprometían al señor Álvaro Uribe Vélez. Qué raro, ¿no? Un mago, como les dije en la editorial pasada, tiene el poder de desaparecer lo más oscuro de su pasado. Pues lo está desapareciendo en la corte, en la fiscalía, en la Sala Esperanza. Obviamente hay investigaciones de las cuales no se va a aparecer ningún responsable. Seguramente Néstor Humberto Martínez no tiene nada que decir porque él está untado de esto. En fin, hay varias cosas allí. Pero bueno, pasó otra cosa, pasó otro hecho. Se ordenó la investigación e interceptación al celular del ex representante de la Cámara, Nilton Córdoba. ¡Oh, sorpresa! El teléfono interceptado fue el de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia expresó excusas por haber interceptado una línea de forma equívoca, más en el proceso de manipulación de testigos, fraude procesal y presunto soborno, va a tomar estas pruebas, estas más de 21.000 interceptaciones que existen y que no se perdieron afortunadamente, o eso creemos porque han sido editadas algunas otras. Álvaro Uribe, en cabeza de sus abogados, envió un recurso de recusación y de anulación de proceso por utilizar unas pruebas presuntamente obtenidas de una forma no legal, a través de sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. Pues el tribunal se pronunció de fondo el día miércoles 14 de agosto, diciendo que esas interceptaciones fueron legales, van a ser tomadas como pruebas y van a ser acervo probatorio en su favor o en su contra. Hay 25 testigos citados, hay ex paramilitares, ex ganaderos, empresarios, ex representantes del gobierno, quienes unos dirán una cosa, otros dirán otra, unos en favor, otros en contra, pero tenemos una investigación, tenemos una indagatoria citada para el día 8 de octubre. Yo no me declaro optimista de esta indagatoria, no me declaro optimista, en razón de que el señor estará pensando qué hacer para omitir el juicio en su contra. Estamos esperando, amanecerá y veremos, dijo el ciego. Ya hay fecha, ya hay indagatoria, esperemos que el señor acuda y se defienda ante los estrados judiciales.